Hola, sean bienvenidos a un estudio más de la Palabra de Dios. En esta ocasión vamos a ver lo que es el día llamado el Día de Ramos, o en caso como lo tiene subtitulado la Biblia, las Escrituras, que dice la entrada triunfal en Jerusalén. Así que vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios, para que nos permita aprender en este estudio. Señor y Dios, Padre nuestro, Creador de los cielos y la tierra, de todo cuanto existe, te damos tantas gracias porque nos permites estar en un estudio más de tu palabra y podernos dar el privilegio de poder escuchar y meditar y aprender y seguir en tu camino. Así que te solicitamos, Padre eterno, que apartes de nosotros todo cansancio, todo sueño, todo malestar, toda cosa que se interponga espiritual de aquí, de nosotros, de nuestra mente, nuestros pensamientos. Quítalo, Señor bendito, para que podamos estar atentos y tengamos plena facultad para poder poner atención, Padre eterno. Ayúdanos a que podamos concentrarnos, a que esta semilla de esta palabra pueda estar en nuestras mentes, en nuestros corazones, y podamos seguir avanzando en el camino del conocimiento de la verdad que eres tú mismo. Gracias por este tiempo y ponemos en tus manos este estudio conforme a tu voluntad, y lo oramos y lo pedimos todo en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Así que en este día que le llaman el Día de Ramos, la entrada triunfal a Jerusalén, como lo mencioné, que está subtitulado en las Escrituras, este acontecimiento está relatado en los cuatro evangelios, que es de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. En el evangelio de Mateo está en el capítulo 21 del verso 1 al 11. En el evangelio de Marcos está en el capítulo 11 del versículo 1 al 11. En el libro del evangelio de Lucas está en el capítulo 19 del verso 28 al 40. Y en el libro del evangelio de Juan está en el capítulo 12 del verso 12 al 19. Así que lo vemos en los cuatro evangelios relatados el mismo evento. Pero antes de ver precisamente esos versículos de la entrada triunfal, vamos a ver algunos eventos que acontecieron antes, previos a ese momento, ya que es como un dato muy interesante que nosotros tenemos siempre que estar viendo las Escrituras, procurar ver qué versículos hay anteriores y qué versículos hay posteriores, ya que muchas veces podemos interpretar de un versículo unos pasajes y podemos estar sacando una doctrina incorrecta, de tal forma que tenemos que ver versículos previos y versículos posteriores para tener un panorama más en general, porque si no podemos llegar a cometer errores de interpretaciones personales. Y como lo hemos mencionado y lo hemos visto anteriormente, la Biblia se interpreta a sí misma, no es de interpretación personal de lo que yo crea o lo que yo suponga. La Biblia tiene elementos suficientes, versos suficientes en distintos libros, inclusive en distintas épocas, que soportan un evento, un acontecimiento, algo que se dijo, algo que se relató. En varias partes la Biblia soporta unos versículos a otros, tiene una armonía tan impresionante que nosotros tenemos que ir más allá de no quedarnos con unos simples renglones, unos simples versículos, porque podemos llegar a una mala interpretación. Así que por eso vamos a ver algunos versículos anteriores a ese acontecimiento para tener un panorama y un contexto mayor para poder meditar precisamente en esos versículos de la entrada triunfal en Jerusalén. Así que vamos a ver en el libro de Juan, en el capítulo 11, básicamente todo ese capítulo está hablando de la resurrección de Lázaro, del acontecimiento que pasó en la resurrección de Lázaro, cuando le dicen a Jesús que su amigo Lázaro
estaba enfermo, mas sin en cambio él se quedó todavía más tiempo donde estaba. Todo eso está narrado en el capítulo 11, de tal forma que les recomiendo que en sus casas vean todo ese versículo para que tengan un contexto más amplio, un panorama más amplio. Posteriormente, ustedes sabrán que Jesús va y se encuentra con sus hermanas, con Marta y luego con María, y después resucita a Lázaro. Esos eventos es un evento que aconteció en ese versículo. Vamos a ver dos versículos muy interesantes, nada más de ese capítulo, ya que no es nuestro tema, pero sí es parte fundamental de cual quiero hacer un previo antes de leer lo que nos acontece en la entrada triunfal. Así que acompáñenme al libro de Juan, en el mismo capítulo 11 que estamos mencionando, pero nos vamos a ir hasta el verso 23. Juan capítulo 11, verso 23. Es Jesús hablando con Marta. Dice Juan 11, verso 23. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo ella: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ese versículo es muy importante porque el mismo Maestro, el mismo Jesús, hablando con Marta, le está diciendo que su hermano lo va a resucitar. Y aquí vemos que Marta conoce las Escrituras de tal forma que sabe que va a haber una resurrección en el día postrero, en los últimos tiempos va a haber una resurrección, de tal forma que vamos a ser despertados todos en algún momento, en un día postrero. ¿Y qué pasa? El mismo Jesús le dijo, prácticamente, él mismo estaba ahí, en carne y hueso, encarnado, el mismo Dios encarnado, y el mismo Jesús le dijo la declaración, le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Le está dando una declaración, una afirmación, que él está diciendo que él es mismo, él mismo es la resurrección y él mismo es la vida, él tiene el poder de eso. ¿Y qué dice? El que cree en mí, una tipo condicionante que dice el que cree en mí, el que cree en él, dice aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y aquí está hablando en la cuestión espiritual, está hablando claramente de una cuestión espiritual, porque aquí está diciendo el que esté muerto vivirá. Está hablando de la condición de que esté muerto físicamente en su cuerpo, mas sin en cambio él mismo está declarando vivirá. Y dice, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y nosotros sabemos que este cuerpo no es eterno, que aquí partimos en cierta edad. Aquí en nuestros días ya estamos siendo 80, 90 años, a lo mucho 90 años, pero nuestro promedio es como de 80. Así que aquí está hablando claramente de algo, dice no morirá eternamente. Aquí está dando a entender claramente que está hablando de una resurrección y de una vida y de una eternidad y en espíritu eternamente. Por eso es importante ver ese versículo. Así que vamos también igual más adelantito en este mismo capítulo, otro versículo también que es muy interesante que lo veamos. Nos vamos hasta el verso 45. De ahí vamos a ver qué es lo que aconteció. Dice mismo Juan 11, verso 45. Dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces
Los principales sacerdotes y los fariseos reunieron un concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Noten este versículo, dice: así que desde aquel día acordaron matarle. Hacemos una pequeña pausa ahí. Ese versículo de Juan 11:53, muy importante, que dice: así que desde aquel día acordaron matarle, cuando hizo uno de los milagros más grandes para ellos, porque hizo muchos milagros, incluyendo que había hecho abrir los ojos a un ciego de nacimiento, que se puede decir es un milagro más grande. Pero sin en cambio aquí está hablando de alguien que ya falleció, que ya estaba muerto, que ya llevaba 4 días, y sin en cambio, aún así, viendo ese milagro tan grande, que después de 4 días alguien pudiera ser resucitado, y aún así ellos, por no querer perder el poder, porque estaban viendo, ahí claramente nos está diciendo que muchos creyeron en él, muchos de los judíos. Ahí está hablando de la gente, de los judíos, no tanto como ellos como sacerdotes, escribas y fariseos. Ahí está hablando del pueblo en general, porque está diciendo, muchos de los judíos creyeron en él, o sea, varias personas, y lo que no querían ellos es que tuviera el foco nuestro Señor Jesús. Ellos querían seguir teniendo el poder y ser alabados por los hombres y seguir teniendo toda la admiración y toda la atención, y tenían, se puede decir que como envidia, ¿no? Querían que las personas fueran a Jesús y creyeran en él. ¿Y qué pasa? Ya vieron, ya hizo tal milagro, ya hizo tal milagro, ya hizo tal milagro. Ahora hasta resucitó a una persona después de 4 días. Y por eso reunieron el concilio y decidieron matarlo. Cuando hizo uno de los milagros más grandes, en ese momento acordaron matarle. O sea, vean nada más lo que son las cosas. En ese momento acordaron matarle. Continuamos leyendo. El verso sigue el 54. Dice: por tanto Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Ahora, muy interesante, ojo con lo que sigue a continuación, es meditar en esto. Dice el verso 55, y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscando a Jesús y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado la orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiese. Allá estaba el complot completamente, ya estaba la orden, la indicación. ¿Por qué? Ya querían prenderlo y acusarle. ¿Por qué? Ellos mismos ya habían acordado matarlo. ¿Y por qué dije, ojo con esto? Hay que poner atención. Ahí está diciendo, y estaba cerca la Pascua de los judíos, una fiesta, estaba cerca la Pascua. Así que estamos viendo que iba a haber un evento grande en Jerusalén, iba a haber una de las fiestas en Jerusalén. Asimismo que poco antes resucitó a Lázaro, y posteriormente dice ahí, estaba cerca la fiesta de la Pascua, estaba cerca, a unos
unos días, unos pocos días estaba cerca. Y muchos iban antes, acudían antes de la fiesta, dice, para purificarse. ¿Por qué? Porque todos, como sabemos, todos nosotros somos pecadores. Y en ese momento iban para purificarse, para poder ir a celebrar la Pascua. Así que ahí estamos viendo un dato que está hablando de que en Jerusalén había más personas, se estaban reuniendo más personas. Ahí estamos viendo que va a haber un evento que es la Pascua. Así que vamos a ver algo interesante. Acompáñenme ahora al libro de Mateo, en el capítulo 20, vamos a ver el verso 17. Mateo 20, verso 17. ¿Ya lo tienen? Espero tantito a que lo encuentren. Mateo 20, 17. Vamos a ver qué nos dice. Vamos a ver hasta el 19. Dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Aquí estamos viendo lo que estamos meditando en la palabra, que toda la Biblia se soporta en unos versículos unos a otros. Estamos en otro libro donde estaban acordando los principales fariseos, sacerdotes, estaban acordando dar muerte a Jesús. Y en este caso nos fuimos al libro de Mateo, donde el mismo Jesús le está anunciando a sus 12 discípulos, antes de llegar a Jerusalén, le está declarando que él había de morir, le estaba anunciando su muerte a sus 12, porque dice, en el camino les dijo. Y ahí mismo dice, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Prácticamente le está relatando el mismo maestro a sus discípulos lo que acordaron los escribas y fariseos. Es como si les estuviera contando lo que aconteció, a pesar de que Jesús no estaba en ese momento allá. El mismo Jesús le estaba declarando lo que ellos ya habían planeado. ¿Y qué pasa? Aquí está algo interesante. Dice, y le entregarán a los gentiles. A los gentiles está hablando que le va a entregar, en este caso, a los romanos, a las personas no judías en ese momento de nacimiento, y a personas que no creen en las escrituras, en Jesús, a los gentiles, a los que están aparte de su pueblo Israel. Y ellos mismos, y ahí mismo está declarando, dice, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Ahí está diciendo que unos lo van a aprender, los escribas y fariseos, y otros son los que van a llevar a cabo la crucifixión. Prácticamente el maestro Jesús le estaba diciendo tal cual iban a acontecer las cosas. Así que vemos cómo les anuncia esto. Ahora acompáñenme otra vez al libro de Juan. Ahora vámonos más adelantito, el capítulo 12. Vamos a ver de los versos 1 y 2. Dice Juan capítulo 12, verso 1 y 2. Dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y que había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. De ahí nos brincamos al verso 9. Vamos a ver qué nos dice el verso 9. Juan 12, 9. Dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Ahí nuevamente estamos viendo dos datos interesantes. Estamos viendo
que está diciendo 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, se encontró con Lázaro y cenó con ellos 6 días antes de la Pascua. Pasó, empiezan a ver, ahora sí que los judíos, como dicen, supieron entonces que él estaba allí y vinieron a causa de Jesús, como se dice en la condición, por la morbosidad. Ahí está diciendo, para ver también a Lázaro. O sea, iban a verlo, iban a ver si es cierto, porque ellos tenían tal incredulidad que era el Mesías y el Maestro, que prácticamente varios que se encontraban ahí y supieron, porque ahí está diciendo, supieron entonces que él estaba allí y vinieron para ver a Jesús y ver a Lázaro. ¿Y qué pasa? Nuevamente dicen, no, pues no solamente a Jesús hay que matarlo, sino simplemente también ellos también vuelven a acordar, dicen, no, pues también hay que matar a Lázaro, porque también ven a Lázaro, dicen, no, pues sí lo resucitó. Todos los que se enteraron y vieron, van a decir entonces, pues sí lo resucitó, pues entonces también hay que darle muerte a él. Vean cómo está, hasta dónde estaban llegando ellos, con tal de no perder el foco, con tal de no perder la atención, porque ellos querían ser los únicos, porque ellos se ensalzaban, porque eran los sacerdotes, se ensalzaban porque tenían el poder, la posición, la autoridad, querían la gloria de los hombres, querían ser aclamados, y sin en cambio querían hacer todo con tal de seguir teniendo la atención. Pero aquí estamos viendo algo más interesante. Vimos en los versos previos que estaba diciendo que estaba cerca la Pascua. Ahí estamos viendo que eran 6 días antes de la Pascua. Ya se está acercando el tiempo de la Pascua. ¿Y qué pasa? Aquí está diciendo gran multitud de los judíos que supieron. O sea, gran multitud. Está hablando de muchísimas personas. Porque ya está diciendo multitud. Ya está diciendo de más personas que están yendo para ver eso. Y eso son 6 días antes de la Pascua. Y ya está hablando de multitud, de muchas personas. Y así es como vamos meditando la palabra, que no es leer por leer, sino meditar e ir hilando los versículos de tal forma de ver. Porque si, por ejemplo, nosotros viéramos aquí solo el verso de Juan 12, capítulo 9, de decir, gran multitud de los judíos supieron entonces que estaba allí, nosotros podemos interpretar, no, pues entonces en Jerusalén había muchísimos judíos, había multitud de judíos, pero no sabemos el por qué había multitud. Y podemos errar y podemos decir, no, pues en Jerusalén siempre ha habido multitud de judíos y todo, pero sin en cambio aquí está diciendo que se estaban reuniendo, de los versos que vimos anteriormente, que se estaban reuniendo antes de la Pascua para purificarse, que venían de otras aldeas cercanas, venían a Jerusalén. Por eso desde aquí estamos viendo que gran multitud de los judíos supieron 6 días antes. Ahí estamos viendo y amarrando los eventos que están aconteciendo. Ahora sí, acompáñeme a nuestro verso que nos atañe para este estudio, que es en el libro de Mateo. Vamos al capítulo 21, vamos a ver solo el verso del 1 al 3. Dice Mateo 21 del 1 al 3, ¿ya lo tienen? Ahora sí, dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Hasta aquí podemos ver que es una narración, así que se escucha bien y todo, pero ¿qué nos dicen las Escrituras? Medita en la palabra de Dios. Y en este estudio lo que estamos procurando hacer, ir meditando, ir hilando los versículos, de tal forma de ir teniendo un panorama de los acontecimientos previos para ver la culminación de este evento, de este estudio, de la entrada triunfal.
Ahí está diciendo cuando se acercaron a Jerusalén, ya iban de camino para llegar a Jerusalén. Y está diciendo en dónde vinieron a Betfagé, el monte de los olivos. Dice, Jesús envió dos discípulos y les dice, noten bien esto, dice, id a la aldea que está enfrente de vosotros. Ahí le está diciendo ir a la aldea que está enfrente. No le está diciendo ve cruzando la calle, ve a la esquina, ve aquí a la otra calle, a la otra cuadra. Ahí está diciendo ir a la aldea. Está diciendo ir a otra zona donde estaba a una distancia considerable. No le está diciendo que nada más, ay, de aquí veo, porque aquí está diciendo, dice algo interesante, dice, y luego hallaréis un asna atada. Ahí le está diciendo, vas a hallar un asna atada. Le está describiendo el momento que van a encontrar. Dice, y un pollino con ella, desatarla y traerlo. Y todavía va más allá nuestro Señor. Dice, y si alguien nos dijere algo, que por qué la desatan, por qué se la llevan, ¿qué les dice? Decirle, el Señor los necesita y luego los enviará. Vean impresionante que sus discípulos creyeron en Él, le hicieron caso, porque en ese momento la mente humana puede decir, pues, ¿cómo voy a ir allá? O ¿cómo quieres que vaya hasta la otra aldea? Y luego mucho más, si se ponen a razonar, como normalmente nosotros estamos razonando, van a decir, pues ¿cómo vamos a encontrar el asna y el pollino en otra aldea? Algo que ni siquiera alcanzamos a ver ni a distancia con nuestros ojos. Sin en cambio pudieron hasta inclusive dudar. Pero sin en cambio aquí está algo maravilloso, que nuestro Señor le está declarando algo muy interesante. Está diciéndoles que Él sabe todas las cosas, que Él tiene conocimiento de todo. Porque ¿cómo le está diciendo eso? Ve a otra aldea. Y sin en cambio lo vimos en unos versículos anteriores también. Él tenía tal el conocimiento de lo que iba a acontecer que antes de subir a Jerusalén, Él mismo le declaró a sus discípulos lo que iba a acontecer. Los que habían hecho el complot, que lo iban a prender y que lo iban a entregar a los gentiles para ser crucificado y azotado. Al final de cuentas, estamos viendo dos versículos donde el maestro le está declarando cosas que son eventos que están aconteciendo en otro punto físico, y le está declarando por conocimiento que Él lo sabe, que Él sabe lo que le va a acontecer. Ahí es el poder del mismo Dios en Jesús, porque muchas veces pueden decir, Jesús nada más era hombre, pero al final de cuentas era hombre en la carne, pero también era 100% Dios, porque no perdió su divinidad, pero al final de cuentas seguía siendo Dios. Y es un ejemplo tan grande, tanta humildad, que nos enseña que aún siendo el mismo Hijo de Dios, Jesucristo se sujetó al Padre, se sujetó a Él, para mostrarnos nosotros lo que debemos de hacer, sujetarnos a Dios. Si el mismo Señor, nuestro Señor Jesucristo, se sujetó a su Padre, ¿quiénes somos nosotros para no sujetarnos a Dios, a Jesús? Nosotros que somos su creación. Y sin en cambio, Él nos mostró eso. Y que nos dice aquí que Él tiene el conocimiento. Ahora, como les he dicho, vamos a ver a las Escrituras. Las Escrituras nos dicen muchas de las cosas. Así que vamos a ver que pueden decir, pues Jesús ya sabía porque estaba escrito que iba a entrar en un asna en la entrada triunfal de Jerusalén y quiso cumplir la profecía, porque así está la mente humana. Quieren buscar excusas y pretextos para amarrar ciertos versículos de que ya sabía, pero al final de cuentas vamos a ver otros versículos donde nos dice que Dios tiene todo el conocimiento, Dios sabe todas las cosas, y la misma Biblia nos declara que Él sabe todas las cosas. Así que acompáñenme al libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, Isaías 46. Vamos a ver qué nos dice Isaías 46, verso 9. Vamos a ver qué nos dice Isaías 46, 9. ¿Ya lo tienen? Así que dice,
Isaías 46:9 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ahí está diciendo prácticamente que nuestro Dios nos anuncia las cosas antes de que sucedan. Es lo mismo el ejemplo como el mismo Señor le está diciendo a sus discípulos: voy a Jerusalén, me van a prender y me van a entregar y me van a crucificar y me van a azotar. O sea, él mismo le está diciendo lo mismo, le está diciendo, anunciando antes de las cosas. Pero aquí está diciendo que él anuncia lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, desde todo el tiempo. En todas las escrituras hay profecías donde nos anuncian todas las cosas, donde nos anuncian los acontecimientos, los eventos, todo lo que pasa en el mundo, todo está en las escrituras, todo ya está escrito, lo que viene, lo que va a pasar, aún lo que no pensamos que está, ya la Biblia lo confirma y lo dice con miles de años de anticipación, desde antes que siquiera existiera la tecnología. Simplemente los profetas escribían a veces muchas de las situaciones que ni siquiera ellos mismos comprendían, pero lo querían porque eran inspirados por Dios y ellos tenían que escribir eso, y después la ciencia y la actualidad llegan a confirmar lo que la Biblia ya lo había dicho con antelación desde hace tiempo. Así que vamos a otro versículo, vamos a Salmo 39, un poquito atrás de este libro, está Proverbios y luego Salmos. Nos vamos un poquito atrásito y es Salmo 139, verso 4. Vamos a ver Salmo 139, verso 4. ¿Qué dice? Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Ahí está diciendo nuevamente, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Ahí nos está comprobando nuevamente, otra vez, que el Señor tiene el conocimiento total de todo. Ya vimos dos pasajes del Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver otros dos pasajes ahora del Nuevo Testamento. Acompáñenme ahora al libro de Juan. Ahora nos vamos al verso 14. Vamos a ver el verso 29. Juan 14, 29. ¿Qué dice ese versículo? Dice: y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Ahí mismo son palabras del mismo Señor Jesús, que está diciendo que ahora los he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. O sea, le está diciendo desde antes los eventos que van a acontecer, lo que está por venir, y que dice, ya los he dicho. ¿Y qué pasa? Para que cuando los discípulos vean que aconteció lo que el mismo maestro les dijo anteriormente, crean todavía más, porque le está declarando cosas que aún no pasan. Ahí está nuevamente diciendo, tiene el conocimiento, no tanto el conocimiento presente, tiene el conocimiento todo. Ya lo vemos en el versículo, desde el antiguo y de lo que está por venir. Ahora vamos a ver, van a decir, ay, es momentáneo, porque para todo las personas le buscan. Vamos a ver otro versículo. Ahora acompáñenme al libro de Apocalipsis. Vamos a ver qué nos dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 1, verso 8. Apocalipsis 1, 8. Vamos a ver qué nos dice ahí. Dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Realmente nuevamente lo vuelve a decir para que no quede ninguna duda. Yo soy el alfa y la omega, la primera letra del alfabeto y la última letra.
¿Y qué dice? Para que no piensen solamente en las letras, vuelve a declararles el principio y el fin. Ahora sí, prácticamente Él mismo nos está declarando que Él es el principio y el fin. Y al ser el principio y el fin, y lo está diciendo en el libro del Apocalipsis, dice, el que es en tiempo presente, dice, y que era tiempo pasado, y que ha de venir tiempo futuro. Ahí está, amarrando prácticamente todo. ¿Y qué termina diciendo ese versículo? El Todopoderoso. Y si meditamos en ese versículo solamente, Apocalipsis 1:8, prácticamente está diciendo, Él es el todo, principio y fin, alfa y omega, todo, el Todopoderoso, el que era pasado, el que es presente y el que ha de venir futuro, en los tres tiempos que nosotros conocemos, el que nosotros estamos sujetos en esta dimensión. Estamos sujetos porque nosotros recordamos en nuestra mente, recordamos nuestro pasado. Ahorita estamos en este presente, en este estudio, y el futuro no lo conocemos, no sabemos qué nos depara siquiera al rato, en unos minutos, en una hora, no sabemos qué nos depara. Podemos imaginar en base a lo que planeemos, pero nosotros no sabemos qué nos depara. Mas sin en cambio aquí en las Escrituras hay declaraciones del conocimiento de Dios, y que dice el Dios Todopoderoso. Y así nos podemos seguir muchos versículos que afirman y evidencian que Dios sabe todas las cosas y que Dios conoce todas las cosas. Por eso, como lo estamos viendo, el mismo maestro le declara a sus discípulos que ha de morir. El mismo maestro le dice, vayan a la aldea de enfrente y van a buscar y van a encontrar un burrito. Por eso es que es importante, y en esta ocasión estamos meditando de dónde es que salen tantos versículos. Y así mismo, como dice, desata el asna y traédmela, y si le preguntan, dice, el Señor la necesita, y ¿qué dice? Y luego la devolverá. O sea, imagínense, el Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, vean nada más el ejemplo de humildad tan grande, que siendo el mismo Dios, dice, tomo prestado el burrito. Y con todo respeto y con toda humildad, está diciendo, y luego lo devolverá a su dueño, al que le pertenece ese burrito. Pero ahora vamos a ver algo muy interesante, que podemos decir, ok, respeta al dueño. Como lo he dicho, Dios es un caballero, y ahí está mostrando un ejemplo de respeto, de humildad, y que se deben de regresar las cosas que se toman prestadas. La Biblia nos enseña muchos ejemplos de ética, de moral, de respeto, de honestidad, muchos de los valores que se han perdido. Pero sin en cambio el mismo Señor nos enseña en todas las Escrituras una super mega cátedra de lo que se debe de hacer, el deber ser de la persona. Y siendo el mismo maestro, Él nos enseña todo eso. Pero vamos a ver algo muy interesante de la humildad. Ahora acompáñenme, vamos a ver algo muy interesante, porque como decimos la oración de que Padre nuestro, creador de los cielos y la tierra, y al ser creador, ¿qué podemos decir? Pues que todo le pertenece a Dios. A final de cuentas, si lo vemos bien meditando en las Escrituras, el dueño del burrito no era como tal el dueño que le pertenecía en ese momento, sino el dueño de ese burrito, a final de cuentas, terminó siendo el mismo Señor Jesucristo, porque Él es el creador. Y vamos a soportarlo con todo, como les he dicho, con versículos, lo soportamos, para que veamos que Él es el creador, y en este caso, digo que Él es el dueño, y en este caso, si Él es el dueño, ¿qué pasamos a ser nosotros? Nosotros pasamos a ser administradores de todo lo que está, porque hay versículos que nos dicen, ok,
viniste a la tierra, ¿qué te vas a llevar? Cuando partas, ¿qué te vas a llevar? Todo se va a quedar aquí. En la creación de Dios todo se queda aquí, todo lo físico, lo material. Así que acompáñenme ahora al libro de Juan, en el capítulo 1, vamos a comprobar todo lo que les estoy comentando ahorita, porque así son las escrituras, todo se soporta con la misma escritura y nada es de interpretación personal. Así que vamos al libro de Juan, capítulo 1, nos vamos al verso 3, que nos dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Y ahí está hablando de que todo fue hecho por medio de Jesús. Ahí está diciendo, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Este versículo nos dice claramente que Él es el dueño de todo, que Él creó todo y Él es el dueño de todo. Así que volvemos a recordar la humildad que dice que lo toma prestado y que luego devolverá al burrito. Así que ahí vamos viendo que todo es suyo y pasa que nosotros solamente somos administradores. Vamos a ver otro versículo. Ahora acompáñenme a los Salmos nuevamente. Vamos al capítulo 50, Salmo 50, verso 10. Salmo 50, verso 10. Vamos a ver, aquí esto muy interesante que nos dice. ¿Ya lo tienen? Salmo 50, verso 10. Dice: porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos. Ojo con esto, que dice: me pertenece. Ahí está diciendo claramente, todo me pertenece. ¿Qué nos dice el verso 12? Dice: si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Ahí vuelve a decir otra vez, porque mío es el mundo. Entonces, ¿quién es el dueño? ¿A quién le pertenece? Ahí estamos viendo claramente que las escrituras nos están diciendo que le pertenece a Dios, que todo es de Él y todo lo creó, y por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Así que, nuevamente, todo es suyo y solamente somos administradores. Ahora acompáñenme a otro salmo. Es el Salmo 24, un poquito más atrás, en el capítulo 1. Salmo 24, capítulo 1. Es un salmo de David que nos dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Nuevamente volvemos a ver: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De momento volvemos a ver quién es el dueño. Es Dios. Nosotros somos administradores. Ahora podemos ver que estoy diciendo, ay, administrador. ¿Y cómo la Biblia nos comprueba que somos administradores? Porque así como estamos haciendo todos estos estudios, así debemos de preguntarnos cómo es que somos los administradores. Para eso Dios nos dejó también las parábolas. Así que vamos a ver dos de las parábolas. Una está en Mateo, acompáñenme a Mateo, versículo Mateo, acompáñenme al libro de Mateo, capítulo, vamos a ver, capítulo 15, a ver si es el 15, no, 25, verso del 14 al 30. Vamos a ver Mateo, capítulo 25, verso del 14 al 30. ¿Ya lo tienen? Es la parábola de los talentos.
que nos dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yendo lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Luego se fue lejos y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo, su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, ¿no debíais haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses? Quitadle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. En esta parábola podemos meditar muchas de las situaciones, porque aquí hay un gran ejemplo y un gran estudio, pero la estamos tomando normalmente nosotros aquí en este estudio para ver una referencia que somos administradores, porque las parábolas son aplicaciones ilustrativas, de lo cual nos dice ciertas referencias de cómo debemos de actuar y comportarnos y qué debemos de prestar atención. Aquí prácticamente está hablando de los talentos, de algo que está brindando el Señor a las personas. Y los talentos puede ser tu talento que tienes, tus posesiones, tus recursos, tu vida. Puedes tener varias situaciones. Los talentos quiere decir a situaciones que tú tienes, que puedes llegar a hacer, lo que Dios te dio, lo que puedes hacer. Si eres bueno para cantar, si eres bueno para tocar algún instrumento, si eres bueno para hablar, para consolar, si eres bueno para hacer negocios, o si eres bueno para llevar a tu familia en buen camino. Tenemos distintos tipos de situaciones, pero aquí está hablando realmente de la administración. Aquí en este caso está hablando de un recurso económico, al último que le está diciendo, que le hubiera dado el dinero a los banqueros para recibir con intereses. Aquí está hablando también de la cuestión económica, qué es lo que haces con los recursos, que a final de cuentas, como se dice, ¿de quién es todo? Del Señor. Y a final de cuentas Él está brindando que nosotros podamos tener la facultad de poder administrarlo, lo que se nos es dado. Por eso es que solamente somos administradores. Así que ahora acompáñenme al libro de Lucas, al verso 12, al capítulo 12. Vamos a ver del verso 42 al 48. Lucas capítulo 12, verso del 42 al 48. Está más cortito. Dice, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo les dé su ración?
Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzar a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Ahí realmente ya estamos viendo otro versículo, otra parábola que está diciendo que debemos ser buenos mayordomos. ¿Y qué es un mayordomo? Alguien a quien se le encarga una encomienda, una administración. Con eso volvemos a cerrar, que estamos diciendo que solamente somos administradores, porque Él es el Señor, Él es el Creador y de Él es todo, Él es el dueño. Así que solamente somos administradores. Aquí ya lo vimos en varios versículos. Y estamos viendo unas parábolas de ejemplos donde está diciendo qué es lo que debemos de hacer con lo que se nos encomienda. No debemos ser negligentes, sino debemos de trabajar como debe de ser y debemos de administrar correctamente lo que se nos es dado. Así que ya viendo todo esto, vamos a continuar con nuestro verso. Volvámonos otra vez al libro de Mateo, en el capítulo 21. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver el verso 4 al 5. Después de haber meditado en esto de lo que dice el Maestro Jesús, del conocimiento y de que somos administradores, ahora vamos a ver del verso 4 y 5. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y eso lo vamos a ver, está en el libro de Zacarías, en el capítulo 9. Si me gustan acompañar al libro de Zacarías, en el capítulo 9, verso 9. Zacarías 9:9. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice? Ahí es una profecía, por eso es que se nos dice, como lo vimos, que Él dice todo desde antes de tiempo. Dice Zacarías 9:9. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Así que aquí lo estamos viendo, como lo está diciendo, una profecía claramente que está diciendo lo que iba a acontecer. Así que Él está cumpliendo esa profecía de Zacarías 9:9 en ese momento. Así que ya vimos la profecía, ahora continuamos con el verso del 6 al 8. Dice, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y le trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Noten esto, ojo con este verso 8. Dice, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Ahí, como lo mencioné, ojo, dice, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Así que aquí volvemos a ver lo que estamos viendo, meditar nuevamente, como les comento. Si nosotros vemos nada más que nos llegan a decir, no, pues nada más hay que ver Mateo capítulo 21, vamos a ver el verso 8 nada más,
Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos, pero nos quedamos hasta ahí, nada más leyendo. Y la multitud, que era muy numerosa, qué padre, qué bonito se escucha, qué bien. Pues en cambio, ya estamos viendo en este estudio de dónde es que sale esa multitud, y aparte que dice que era muy numerosa. O sea, realmente ahí estamos viendo el acontecimiento. ¿Por qué? Por dos razones. Porque fueron también para ver a Lázaro, que había resucitado después de 4 días, nuestro Señor lo resucitó, y porque iban a purificarse antes de la Pascua, y porque era la fiesta de la Pascua. Por eso aquí está diciendo claramente, dice la multitud, que era muy numerosa. O sea, aparte que está diciendo multitud, no se quedó en solo multitud, sino que está diciendo muy numerosa. O sea, estamos hablando de miles y miles de personas que estaban en ese momento. Vean lo maravilloso que es empezar a meditar en las Escrituras, y vamos hilando los versículos unos a otros. Y si cortaban las ramas de los árboles y las tenían en el camino como símbolo de la honra que le tenían a Dios, la admiración, lo aclamaban, lo veían como profeta, algunos creyeron en él, lo veían como Dios, otros lo veían como su Señor, como lo que es su maestro, otros sus seguidores, sus discípulos. O sea, una multitud que era muy, muy numerosa, demasiado numerosa. ¿Y esto por qué fue? Por todo lo que ya vimos anteriormente. Ahora vamos a continuar, vamos a seguir con el verso 9, que nos dice: y la gente que iba delante y que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Estaban alabándolo, y eso lo podemos encontrar en el libro de Salmos, en el capítulo 118, verso 26. Acompáñenme rápidamente a Salmos 118, verso 26. Salmos 118, verso 26, que nos dice lo siguiente. Dice: bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Ahí claramente están diciendo lo que decía en el Salmo 118. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, Hosana. Estaban aclamándole, estaban adorándole, estaban alabándole. Y terminamos con el 10 y 11, que dice: cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. A final de cuentas, la mayoría, así como lo estábamos viendo aquí en estas escrituras, por así decirlo, la mayoría lo consideraba como el profeta de Nazaret de Galilea, porque así lo está declarando en ese momento cuando hacen esa pregunta: ¿quién es este? Así que esa es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, y es el contexto del cual fuimos viendo el por qué se conjugaron todas las situaciones y todos los elementos y todos los eventos para ese momento tan maravilloso que fue la entrada de Jesús, la entrada triunfal, porque mucha multitud, gran multitud, dice, y muy numerosa, lo aclamaban y lo alababan antes de la Pascua. Y vean lo que es todo lo contradictorio. El mismo Jesús, días antes, estaba declarando a sus discípulos a qué es lo que iba a ir a Jerusalén, a ser entregado para ser azotado y crucificado. Vean todos los acontecimientos. Y aún así, nuestro Señor Jesús fue y cumplió la profecía y fue para ir a la fiesta de la Pascua que estaba cerca,
y entró ahí y meditamos en todas estas escrituras. Así es como les recomiendo, cuando vean algún versículo y algún capítulo, traten de procurar ver si les queda alguna situación, alguna palabra que les resuene, tratan de ver un poquito antes qué hay antes, o qué libro está antes, o qué capítulo está, o en qué zona está, a quién se está dirigiendo lo que se está diciendo, en qué momento, en qué lugar, ahora sí como se dice, a qué público se le está hablando, para que puedan tener más o menos el contexto de lo que se está viendo. Y así poco a poco se va a ir meditando en las escrituras. Y aún así lo podemos ver una vez y luego dentro de una semana podemos volver a ver otra vez el estudio y vamos a volver a encontrar otro detalle más y vamos a ver otra vez y encontramos más y vamos encontrando y el Espíritu nos va dando ese crecimiento para ir encontrando más y más en las escrituras y ir pudiendo comprender mucho más, porque esto es demasiado rico, esto es una fuente inagotable de sabiduría, de vida, de palabra. Este es un manual sobre todo lo que pueda haber en esta tierra. Este trae todas las ciencias, todo lo que se pueda ver, de todas las ramas, aquí está contenido en las escrituras. Y como lo mencioné, la Biblia se interpreta a sí misma, unos versículos con otros, y se confirman unos a otros, y se enlazan y se hilan unos a otros, de tal forma que tienen una armonía impresionante. Así que les agradezco mucho por tomarse este tiempo, y vamos a orar para concluir este estudio. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos tantas gracias por darnos este privilegio de poder escuchar una vez más tu palabra. Te pedimos que esta semilla, esta palabra que hemos escuchado, pueda ser sembrada en nuestros corazones y podamos entenderla, comprenderla, discernirla y poder entender que tu palabra es rica y amplia y podamos ver lo maravilloso que eres, lo maravilloso que es toda tu palabra, tus escrituras. Y así como esa gente en ese tiempo gritó, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas, nosotros podamos también aclamar y decir, Hosana al Hijo de David, Hosana, ¿por qué? Porque Él vino y cumplió una obra maravillosa para rescatarnos de nuestros pecados y reconciliarnos con el Padre. Así que nosotros podemos alabarle y decirle como aquellos, Hosana, bendito el Hijo de Dios. Así que te entregamos nuestra vida, sé nuestro Señor y Salvador, porque en ti encontramos la vida eterna, en ti encontramos palabras de vida. Gracias por ser nuestro Señor y Salvador. Te pedimos que sigas guiando nuestras vidas, que sigas fortaleciéndonos y que sigas dándonos el entendimiento para seguir avanzando y seguir creciendo espiritualmente. En tus manos encomendamos nuestras vidas, nuestro espíritu, porque en ti estamos seguros. Gracias por esta palabra tan maravillosa. Todo conforme a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y lo oramos y lo pedimos siempre en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que pronto vendrá. Amén, amén y amén. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos hasta el próximo estudio, si Dios lo permite. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.